Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Tome su Biblia y vayamos juntos al cuarto capítulo de Efesios. Efesios capítulo 4. Llegamos ahora a la segunda gran sección de esta carta maravillosa escrita por Pablo a las iglesias realmente en Asia Menor, una de las cuales fue la iglesia en Éfeso. Y hemos titulado esta primera sección El andar bajo de nuestra posición alta. Es un pasaje tremendo y estaremos pasando las siguientes semanas simplemente viendo los primeros 6 versículos. Su importancia e impacto son tan ricos y vamos a tomarnos un tiempo en aprender lo más que podamos. Cuando una persona se une a cierta organización o cierta sociedad, él se obliga a sí mismo a vivir o actuar en acuerdo o de acuerdo con los estándares de esa sociedad. Se obliga a sí mismo a funcionar o operar según las metas y objetivos y los propósitos y los motivos de esa sociedad con la que él se identifica o a la que se una. Ahora, puede ser ilustrado de muchas maneras. Como un ciudadano estadounidense, una persona que escoge vivir en los Estados Unidos de Norteamérica, se obliga a sí misma a vivir según los principios, los estándares y las leyes que gobiernan esta sociedad. Como una persona a quien se le permite trabajar en el lugar en donde usted trabaja, sea cual sea ese lugar, un negocio, una planta, una oficina, escuela, lo que sea es donde usted trabaja. Usted trabaja ahí en base a la premisa de que usted se conforma y coopera con los estándares y las metas y los objetivos y los principios que son parte de esa organización en particular. Si usted escoge unirse a un club de servicio, se obliga a operar en referencia a ese club de servicio de la manera en la que ellos lo mandan. Si usted se une a una sociedad secreta, sea lo que sea, los alces o las cabras o las cosas que tienen, a lo que usted se une, se obliga a cooperar con los estándares que constituyen a la organización. Si usted quiere volverse parte de cierta secta, cierto equipo deportivo, cierta línea de ensamblaje, cierta orden religiosa, cierto equipo, no me importa lo que sea, hay ciertos principios a los que usted se compromete a guardar. Así es como la sociedad humana opera. Y si usted no escoge cooperar y si usted se sale de la línea de la conformidad, usted pierde su lugar dentro del marco de esa organización. Si una persona no se vuelve lo que esa sociedad cree que es necesario, si él no cumple con sus propósitos y metas, él se convierte en un estorbo a esa sociedad y es expulsado de ella, hecho a un lado. Puede ser visto, por ejemplo, en nuestra propia situación en el gobierno. Si usted no se conforma con los estándares del gobierno, las leyes que el gobierno ha establecido, usted será sacado de esa sociedad y usted será encarcelado en algún lugar y ya no podrá ser un estorbo para la función continua de esa sociedad. Si usted se identifica con cierta organización en los negocios y usted no vive a la luz de esa expectativa que la organización establece y usted no se conforma con sus estándares de operación, usted será despedido. Y así es en la sociedad. Usted es llamado a operar de acuerdo con aquello con lo que usted se identifica. Eso simplemente es estándar. No le puedo decir cuántos discursos he escuchado de entrenadores a lo largo de los años en los deportes que dijeron, miren, si no lo van a hacer a nuestra manera, entonces sálganse del equipo. Ahora, ese es un enfoque bastante estándar para cualquier cosa con la que nos alineamos. La historia antigua de marchar junto con el resto de la gente en el ejército y mantener el paso es parte de la sociedad humana y la mentalidad humana. Las sociedades con las que nos identificamos social, económica y políticamente demandan cooperación y conformidad si vamos a mantener un lugar dentro de ellas. Ahora, esto se puede convertir en algo tan obligatorio para la gente que es sorprendente lo que harán para conformarse. Me sorprende de sobremanera cómo la gente, entre comillas, se vuelve el hombre de la organización para cumplir lo que la organización les dice que cumplan si creen que los va a llevar a tener un ascenso o que tengan un mayor ingreso. Me sorprende ver la lealtad de algunas personas a las diferentes logias y sociedades secretas y cosas a las que pertenecen y clubes de servicio. Y si se pierden algo en algún lugar, van a tener que caminar de cuclillas ahí en algún desierto que está ardiendo 12 horas ahí en fila para entrar a una junta para asegurarse de que no violen el código. Es sorprendente ver cómo la gente se sujeta a cosas así,
pero eso es parte de la sociedad humana. Nos encanta pertenecer porque pertenecer nos da aceptación. Desde el momento en el que somos muy pequeños, nos identificamos con uniformes. Queremos ser un scout de los pequeños, no porque nos gusta lo que hacen los scouts pequeños, sino porque nos gusta tener playeras como los otros scouts pequeños tienen, con cosas pequeñas colgando de ellas. Queremos estar en el programa Awana porque nos dan una playera y queremos ser parte del equipo porque usamos el uniforme. He pasado por eso con mis hijos. El día más importante en nuestra casa es el día en el que entregan los uniformes para lo que viene. Todo el mundo quiere ser parte del equipo. Eso simplemente es parte del deseo humano, pertenecer y tener alguna aceptación en un sentido de identidad. Es sorprendente cuán obligatorio se convierte eso. De hecho, puede atrapar a la gente de una manera muy mala. Permítame ilustrar eso al pedirle que me acompañe al capítulo 9 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo había hecho un milagro maravilloso en el 9º capítulo de Juan. Él había curado a un hombre que nació ciego. Y Él lo había curado para la gloria de Dios y fue algo maravilloso lo que Él había hecho. El hombre había sido ciego toda su vida. Jesús escupió en algo de arcilla, hizo un poco de lodo y lo colocó en sus ojos y le dijo que se fuera a lavar al tanque de Siloam y lo hizo y regresó viendo. Y fue un milagro maravilloso. Y después, claro, los líderes comenzaron a tratar de investigar el milagro. Es bastante triste cuando la incredulidad investiga un milagro. Usted nunca llega a los resultados correctos. Y fueron muy antagonistas a lo que Jesús acababa de hacer. Y claro, primero querían hablar con los padres del hombre ciego para descubrir lo que ellos sabían. Llegamos al versículo 22. Estas palabras hablaron sus padres porque temían a los judíos, que habían dicho, versículo 21, no queremos responder por él. Edad tiene, preguntadle, él hablará por sí mismo. En otras palabras, ellos no querían reconocer nada acerca de cómo él fue curado, no querían discutir cómo es que fue el curado, no querían darle crédito a Jesucristo, no querían darle gloria a Dios, no querían involucrarse en eso en absoluto. Y la razón está aquí, por miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si algún hombre confesaba que él era el Cristo, él debía ser sacado de la sinagoga. Estaban tan estructurados por el deseo de la aceptación en la sociedad, que habían escogido que no confesarían que la vista de su propio Hijo amado había venido por manos del Señor Jesucristo por temor de que perderían su estatus social. Ahora eso es algo bastante obligatorio, ¿no es cierto? No querían confesar la realidad del milagro de su propio hijo ciego porque temían que, como dice el griego, serían desinagogados, excomunicados. Y lo que más les preocupaba a ellos no era la verdad, sino pertenecer a la sociedad con la que ellos se habían decidido identificar. Y la gente puede identificarse con cosas que se vuelven tan obligatorias para ellos que literalmente se vuelven ciegos ante la realidad de lo que deberían saber y de lo que deberían ser parte. Si hubieran pensado, inmediatamente hubieran querido identificarse con el Hijo y con el que había hecho que el ciego viera, porque ahí estaba el poder real. Allí en el capítulo 12 de Juan y en el versículo 42 encontramos una ocasión parecida. Juan 12, 42. Y claro, el Señor ha venido y cumplido la profecía y todo esto. Y dice en el 42, no obstante, entre los líderes principales también muchos creyeron en él, pero, y ese es un pero trágico, debido a los fariseos no lo confesaron, no fuera que fueran expulsados de la sinagoga porque amaban la alabanza de los hombres más que ¿qué? La alabanza de Dios. Lo mismo de nuevo. Habían hecho un compromiso tan firme con la sociedad que habían escogido, que no había manera en la que iban a refrenar la función que querían tener dentro de esa sociedad. De hecho, condenaron su propia alma para adherirse al código. Increíble. Pero así es como es con la disposición de los hombres de conformarse con los estándares del grupo con el que afirma su lealtad y de donde él adquiere un sentido de identidad. Eso es lo negativo. Puedo mirar hacia atrás a mi juventud y ver cómo quise pertenecer a fraternidades y ciertos clubes y clubes deportivos y nos hacían pasar por algunos de los procesos más increíbles para entrar que yo me podría imaginar, que ni siquiera me atrevería a hablar de eso porque no se sentiría bien si lo hiciera.
Usted mira atrás y dice, ¿por qué me llegué a molestar con eso? Pero la motivación en el corazón de un hombre es muy fuerte y de una mujer por pertenecer, por ser parte de algo. Y en el mundo me sorprende que cuando la gente se identifica, se obliga y hacen lo que sea por conformarse. Quieren vivir a la luz de principios. Quieren ser lo que necesitan ser. Quieren ser aceptados. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando usted traduce eso a la iglesia, algo sale mal. Usted tiene a toneladas de personas que vienen y muchas personas que quieren la bendición y los derechos y los privilegios y los honores, pero en algún punto a lo largo del proceso nunca hacen el compromiso con conformarse con los estándares. No parece ser tan obligatorio. Y quizás es porque en todas las cosas del mundo Satanás está ahí sosteniéndolo todo, pero en la iglesia está tratando ahí de deshacerlo y es difícil apegarse a ello. Pero ¿sabe una cosa? El estándar no es diferente. Y cuando usted viene a Jesucristo, usted entra a su iglesia, el cuerpo, usted recibe su salvación, Él le da todos los derechos y honores y privilegios que vienen con ser un cristiano. Y después Él dice, quiero que te conformes con mis estándares, ¿no es cierto? Y el Nuevo Testamento dice, si hay alguno en medio de ustedes que no se conforman con estos estándares, sáquenlo. Si hay alguien en medio de ustedes, 1 Corintios capítulo 5, que está viviendo de una manera inmoral en medio de ustedes, sáquenlo. Si hay alguien en 2 de Tesalonicenses que está caminando de manera desordenada, que está haciendo lo que no debe hacer y no les responden a ustedes, sáquenlo. Si hay alguien, Pablo le dijo a Timoteo, que está buscando las cosas que no son coherentes con lo que sabemos que es la verdad de Dios, sáquenlo. Escuche, Dios así lo tiene en su iglesia. Él dice, si usted no se va a conformar y cooperar con la iglesia, con lo que la iglesia está haciendo, entonces es mejor que se vaya. De hecho, algunas veces el Señor saca a la gente por sí mismo. Y Él le dijo a los corintios, muchas personas vienen y muchas personas quieren la bendición y los derechos y los privilegios y los honores, pero en algún punto a lo largo del proceso nunca hacen el compromiso con conformarse con los estándares. Él dice, si no se van a conformar y cooperar con lo que la iglesia está haciendo, entonces es mejor que se salgan. De hecho, algunas veces el Señor saca a la gente por sí mismo. Y Él le dijo a los corintios, debido a la manera en la que han actuado dentro de la iglesia, algunos de ustedes son débiles, algunos están enfermos y algunos han muerto. Y en 1 de Juan capítulo 5, Él dice que inclusive hay un pecado para muerte, en donde el Señor literalmente excomunica al creyente, no perdiendo la salvación, pero al sacar a la persona de la comunión de la iglesia, porque son más un estorbo que una ayuda. Amados, escuchen, si la gente puede unirse a equipos deportivos y hacer negocios y al orden real de las cabras y todo lo demás, y pueden conformarse con una conformidad tan rígida, si la gente puede temer tanto el ser expulsados por la superestructura judía de su día, y que literalmente condenan sus propias almas y ciegan sus ojos a la realidad del Hijo de Dios, si la gente puede hacer ese tipo de compromisos con cosas que no importan, ¿se imagina usted que nosotros como cristianos podemos hacer un tipo de compromiso de alto nivel con caminar como Dios nos ha pedido que caminemos dentro del marco de su propia iglesia amada? Creo que debiéramos, ¿no lo cree usted? Creo que eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer en los últimos 3 capítulos de Efesios. Él comienza en el versículo 1 al decir esto, y aquí está el corazón del asunto. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, escuche, usted tiene en los primeros 3 capítulos los derechos y los honores y los privilegios, y ahora en los últimos 3 capítulos él dice, aquí están los requisitos. Si quiere tener una parte significativa en la iglesia de Dios, si usted quiere ser alguien que importa en su iglesia, si usted quiere adornar la doctrina de Dios, si usted quiere extender el reino, si usted realmente cree en esto, entonces aquí están los estándares mediante los cuales usted debe caminar. Y cuando usted y yo entramos en la iglesia de Jesucristo y entramos en el cuerpo de Cristo, cuando por la fe un día confié en el Señor Jesucristo y Él se convirtió en mi Salvador y Señor, ese día me convertí en parte de su reino, me convertí en parte de su casa, me convertí en parte de su familia, me convertí en una de sus ramas que se extienden de la rama del Señor Jesucristo. Me volví parte de Él. Tengo la obligación de vivir a la luz de eso. Él me dio los derechos y privilegios y los honores. Él me hizo inmensamente rico. Él no me dio a partir de sus riquezas, sino según sus riquezas. Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ha apartado el futuro para mi beneficio. En las edades venideras, Él me derramará toda su gracia y su bondad hacia nosotros los que creemos. Él ha hecho todo esto por mí y ahora en el capítulo 4 hay un por tanto aquí y tengo que girar aquí en la dirección en base a ese tipo de promesa para mí. ¿Qué me estás pidiendo?
El apóstol Pablo viene con un grito fuerte y claro. Anden como es digno de esa vocación. Esto es lo que eres. Anden según esto. Vivan a la luz de ese estándar. El Señor espera que actuemos como miembros de su cuerpo. Él espera que apuntemos a lo que Él apunta. Él espera que establezcamos la meta en donde Él estableció la meta. Que tengamos el objetivo que es su objetivo. Él espera que seamos como Él. 1 Pedro 2:15, Pedro dijo, la voluntad de Dios es que, haciendo bien, callemos la ignorancia de hombres insensatos. En otras palabras, debemos callar la boca de los críticos por la manera en la que vivimos. Y me imagino que esa es la razón por la que digo esto con tanta frecuencia. Es tan triste que la mayoría de los cristianos no caminan de una manera digna de su llamado. Me acuerdo del doctor Ralph Kuyper diciéndome en una ocasión cuando era un joven en el seminario, él dijo, la vida cristiana entera, John, es simplemente convertirte en lo que eres. Es simplemente convertirte en lo que eres. Esto es lo que eres y así es como debes vivir. Vivir al nivel de quién eres. Y él tiene razón. En el cuerpo de Cristo, Dios espera conformidad. No una conformidad con reglas y normas a partir del temor. No una conformidad con reglas y normas a partir de orgullo legalista, sino una conformidad con la justicia a partir de un amor profundo y afecto por Jesucristo. No obstante, conformidad. Quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Quiero ser lo que Dios quiere que yo sea, debido a todo lo que Él ha hecho por mí. Quiero andar como es digno. Quiero ser un hijo digno. El creyente se llama a sí mismo un hijo de Dios. Un creyente se ha unido a la familia de Dios, le pertenece al Padre Celestial, y eso dice algo acerca de cómo debe vivir. Si soy el hijo de mi Padre, entonces honraré a mi Padre. Es un fracaso triste en nuestro compromiso. Lo es, de hecho, el no vivir a la luz de dicha identidad. Filipenses 1:27, Pablo lo expresó de esta manera. Solo, ahora escucha esto, solo vuestra conducta sea como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, que su conducta esté al nivel del Evangelio. La realidad exaltada del Evangelio demanda un estilo de vida exaltado. Y eso es precisamente el punto al que llegamos en Efesios 4. Los primeros 3 capítulos son verdad posicional. Los recursos, las riquezas, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hemos estudiado todas ellas. Cosas increíbles y asombrosas en absoluto. Descubrimos que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos hizo para ser santos, irreprensibles. En amor, Él inclusive nos predestinó, nos adoptó. Él nos hizo para alabanza de su gloria. Él nos aceptó en el amado. Él nos ha dado redención, el perdón de pecados. Él nos ha dado sabiduría, prudencia. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Él, en la dispensación aún futura, nos va a levantar a las alturas que ni siquiera hemos soñado tener y nos ha dado una herencia que fue preplaneada antes de que el mundo comenzara. Él nos ha concedido el Espíritu Santo. Él nos ha dado poder de resurrección. Él nos dio vida de los muertos. Él nos tomó a nosotros que estábamos lejos, perdidos, aislados, y nos hizo un nuevo hombre en sí mismo. Él nos ha dado el gran misterio, la verdad del Evangelio, la verdad de la Iglesia, y Él ha hecho posible que podamos disfrutar de todo esto al darnos su Espíritu Santo, quien puede fortalecer el hombre interior, para que Cristo pueda establecerse y estar en casa, para que podamos ser llenos de amor incomprensible, para que podamos tener plenitud eterna, la plenitud de Dios, para que podamos conocer el poder que está en el capítulo 3, versículo 20, y Él lo ha hecho todo para su propia gloria. Él ha hecho todo por nosotros. Y simplemente, de manera incisiva, directamente Pablo dice, anden como es digno, vivan a la luz de esto. Es un nivel elevado al cual debemos circunscribir nuestra vida para vivir a la luz de nuestra identidad. Gran verdad del Nuevo Testamento. Ahora escuchen, amados, la transición aquí entre el 3 y el 4 no es una al azar. Es el patrón típico de Pablo hacer este tipo de transición. Es una transición de la doctrina al deber, de la doctrina al deber, del precepto o el principio a la práctica, de la teología a la vida. No es una transición al azar. Él no dice, bueno, se acabaron los primeros 3 capítulos, ahora creo que tengo algo más que quiero decir. Es una transición que está ligada de manera inseparable. La doctrina, ahora escuche esto, siempre es la base del deber. El deber siempre fluye de la doctrina. No puede haber vida a menos de que haya principios para ella. No puede haber estilo de vida a menos de que haya teología en el fondo. No puede haber práctica si no hay preceptos. La doctrina y el deber están ligados de una manera tan cercana como lo está la flor y el tallo, tan cercano como está la rama
y el tronco, tan cercano como está el tronco y las raíces, doctrina y el deber. Ahora observe la palabra en el versículo 1, pues. Sabemos que el pues está ahí para llevarnos de regreso, es la transición. En base a toda esta doctrina, pues, este es su deber. Esa es siempre la estrategia de Pablo. En todas sus cartas, amados, él hace esto. En todas las cartas que él escribió a las iglesias, usted encuentra estos pues, o por lo tanto, de hecho, si usted quiere realizar un estudio interesante algún momento, simplemente vea las epístolas de Pablo y estudie todas las transiciones en donde el pues o el por tanto aparece. Regresemos a una ilustración de esto en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ahora todos conocemos este gran texto, es uno que todos conocemos y amamos. Esto es lo que dice: os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora quiero que observe algo. Él está rogando a la gente y Él les está rogando que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Les está pidiendo deber. Él quiere deber de ellos. De hecho, en el versículo 3 Él habla de los dones que deben manifestar. Allí en el versículo 9 habla del amor que deben manifestar. Y después, más adelante, que no deben ser flojos en el versículo 11, que deben regocijarse en el versículo 12, que deben darle a los necesitados en el versículo 13, que deben bendecir a los que los persiguen en el versículo 14, regocijarse con la gente que se regocijan y llorar con los que lloran, mostrar empatía, etcétera. Todas estas son cosas prácticas. Después, en el 13, él habla de cómo debe responder al gobierno, cómo debe responder usted a los estándares de Dios, cómo debe responder al hermano más débil en el capítulo 14, cómo debe responder al hermano más débil en el 15, cómo debe cumplir con su ministerio en el capítulo 15, capítulo 16, cómo debe relacionarse con la gente en el ministerio. Todo es práctico. Pero observe, antes de que él entra a esta sección práctica, él dice, así que, ahora escúcheme, en el capítulo 12 usted tiene la primera instrucción práctica del libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos son teología. Antes de que él llegue a decir algo acerca de lo que usted debe hacer, él le da a usted 11 capítulos de doctrina. Observe lo que él dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Son las grandes verdades teológicas que él ha explicado en los primeros 11 capítulos. En base a estas grandes realidades acerca de Dios, quien en su misericordia le han sido extendidas a usted, este es su deber. En base a la justicia de Dios, lo inútil que son la ley y las obras, el poder salvador de la fe, paz con Dios, estar en la gracia, la promesa de la gloria, el regalo del amor, el Espíritu que mora en usted, la adopción, reconciliación, unión, esclavitud con Cristo, liberación del pecado, libertad del juicio, santificación, justificación, glorificación, seguridad, promesas fieles en base a todas estas grandes misericordias grandiosas que Dios le dio a hombres pecaminosos. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. ¿Lo ve? Siempre es así. El deber siempre es en respuesta a la doctrina. La conducta es siempre en respuesta a preceptos. La vida siempre es una respuesta a la teología. Y quiero que sepa esto, porque quiero que sepa por qué enseñamos doctrina. La gente dice, bueno, ¿sabes una cosa? Te metes en enseñanza tan pesada, estás enseñando doctrina. Y bueno, escuche, tengo que hacer eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Enseñarle los principios de la vida para que pueda vivir la vida. El por lo tanto, el pues está ahí por una razón. Observe Gálatas capítulo 5 y le voy a dar otra ilustración. Y podemos ir a cualquiera de las epístolas de Pablo realmente, pero voy a tomar un par de ellas aquí. Gálatas, en los primeros 4 capítulos de Gálatas, Pablo está discutiendo la libertad del creyente. Él está libre de la circuncisión, él está libre del código mosaico como un camino de salvación. Él está libre de la ley ceremonial, no significa que la ley moral justa de Dios ha cambiado en absoluto. Pero él no debe ver las leyes como un camino de salvación, él está libre de eso. Él está libre de la circuncisión, él está libre de tener que guardar las ceremonias. Y él dijo todo esto, él dijo, tenemos libertad en Cristo. Todo eso está en los primeros 4 capítulos. Son pesados en eso. De hecho, él cierra el capítulo 4. Así que, hermano, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Él da esa gran alegoría de Sara y Agar. Y después él cierra con esta gran afirmación. Estamos libres. Es algo grande. Liberados de por vida. Libres. Y después, inmediatamente, su por tanto viene en el versículo 1. Y se lo voy a leer de la manera en la que el griego lo expresa. Por libertad, Cristo nos ha liberado. Ese es el resumen de los primeros 4 capítulos. Por libertad, Cristo nos ha liberado. Ahora la siguiente palabra. Por tanto, estad pues firmes y no os enredéis de nuevo con el yugo de la esclavitud. Como puede ver ahí el pues
está basado en la teología de la libertad. Pues, o por tanto, no regresen al legalismo. No regresen a eso y se vuelvan a enredar. Y después en los capítulos 5 y 6, él discute los aspectos prácticos de la vida de la libertad. Observe Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y no se preocupe por el tiempo, no vamos a llegar a ningún lugar de cualquier manera. Entonces, aquí simplemente como salchichas, usted la parte en donde quiera y se queda con todo. Filipenses 2:1. Si hay pues, ahí está ese pues. Él ha dado algunas grandes verdades teológicas en el primer capítulo. Grandes realidades acerca de Cristo y lo que Él ha hecho en su vida. Acerca de la consolación de Cristo, acerca del amor de Cristo. Todas estas cosas. Y ahora Él dice, si pues hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, alguna misericordia tierna y compasión, cumplid mi gozo, siendo de la misma mente, teniendo el mismo amor, siendo de una misma mente y un mismo parecer. En otras palabras, él dice, miren, si nuestra teología es esta, entonces, amados, nuestra conducta tiene que ser así. ¿Lo ve? Tenemos que tener un pues en base a la teología y a la doctrina por las que podemos vivir. Observe Colosenses capítulo 3, versículo 5. Bueno, de hecho, veamos el versículo 5. Los primeros 2 capítulos de Colosenses, hombre, una de las presentaciones más exaltadas de Jesucristo y la verdad del Evangelio que podemos encontrar en la Biblia. Afirmación fabulosa al final del capítulo 1. Es absolutamente sin paralelos. Una afirmación de la gloria de Cristo. El único que se le puede acercar quizás es Hebreos capítulo 1. Una afirmación tremenda de Cristo. Y después él entra en la gran verdad acerca de cómo Cristo es todo y en todo, capítulo 2. Y usted no necesita nada más que Cristo. Cristo es todo, es tremendo. Y después al principio del capítulo 3, él dice, versículo 1, miren, habéis sido resucitados con Cristo. ¿Qué gran doctrina es esa? Habéis resucitado con Cristo, estáis sentados a la diestra de Dios. Cuando Cristo aparezca, van a aparecer con Él en gloria. Se da cuenta de que ha sido exaltado a los lugares celestiales. Se le ha dado una ciudadanía que trasciende la tierra, que está ahí en el cielo de Dios, en los lugares celestiales, como Pablo los llama. Se da cuenta de que ha ascendido más allá de esto. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Y después él dice en el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Ve usted el punto? Es claro que hasta el capítulo 3, versículo 4, hay doctrina. Finalmente, pues, aquí está el deber. Y amados, usted necesita conocer esto. Este es un principio constante del Nuevo Testamento. Está en todos lados. Es básico enseñar principios para vivir. Debemos andar como es digno de nuestro llamado. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos quiénes somos. Conocemos los principios. Debemos andar como es digno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice esto. Además os rogamos, hermanos, y os exhortamos por el Señor Jesús, que así como habéis recibido de nosotros cómo debierais andar y agradar a Dios, así abundéis en esto más y más. Ahora, ¿entiende usted el punto? Les hemos enseñado cómo deben caminar. Y ahora los exhorto a hacerlo. Como puede ver, primero tiene que estar la enseñanza. Usted no puede esperar que el creyente opere en base a lo que él no conoce. Usted no puede vivir un principio que usted no conoce. Usted no puede conducirse de una manera que usted no entiende. Y usted debe escudriñar la palabra de Dios para conocer los principios. Proverbios nos dice que usted conocerá la sabiduría de Dios cuando usted desee esa sabiduría como usted desea el oro, como la gente busca la plata. Cuando usted busca conocer la sabiduría de Dios, lo conocerá. El capítulo 28 de Job, estaba leyendo ayer, describe la primera parte del capítulo, describe cómo los hombres trabajan para escarbar y extraer tesoros, y habla del hecho de que van a hacer hasta lo inconcebible para obtener el tesoro y sacarlo del suelo. De hecho, permítame mostrárselo. Observe Job capítulo 28. Él dice aquí, ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Lo que Job está diciendo aquí es que es increíble que el hombre literalmente va a ir a las profundidades para encontrar tesoro, para encontrar oro. Él descubre las piedras de la oscuridad. Él se va a meter a la sombra de la muerte. Él busca todo para encontrar plata, para encontrar hierro, para encontrar bronce. Él habla de, versículo 6, las piedras son el lugar del zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave,
ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En otras palabras, estas cosas, estos zafiros y diamantes y rubíes y oro y plata, están escondidos en lugares que los animales no conocen y que las aves no conocen, en lugares oscuros, en lugares profundos. Y el hombre va ahí para encontrarlos ahí. En el pedernal, versículo 9, puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Él levanta una presa y después él busca oro. El hombre va a hacer lo que sea. Y Job dice, cuando todo ha sido dicho y hecho, ¿sabe usted lo que él nunca encuentra? Él nunca encuentra la sabiduría de Dios. Y después, cuando usted llega a Proverbios capítulo 2, usted oye al escritor de Proverbios decir esto: cuando inviertas tanto esfuerzo en conocer la sabiduría de Dios como los hombres lo hacen por encontrar oro y plata, entonces conocerás la sabiduría de Dios. Y escuche, hasta que usted conoce la sabiduría de Dios, hasta que la base de la doctrina está ahí, usted no sabe cómo vivir. Usted tiene que conocer la sabiduría de Dios. De regreso a Colosenses, por un minuto, capítulo 1, versículo 9. Por esta causa también nosotros, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por vosotros y de desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora escuche, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice, quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso está en su mente, toda sabiduría, todo entendimiento. El resultado, versículo 10, para que andéis. ¿Cuál es la siguiente frase? ¿Cómo es digno? Usted vuelve a ver, el andar digno depende del conocimiento. Dando fruto en toda buena obra, depende del conocimiento. Fortalecido con todo poder, depende del conocimiento. Dando gracias, depende del conocimiento. Esa es la razón por la que enseñamos la palabra de Dios, amados. Esa es la razón por la que semana tras semana tras semana me pongo de pie aquí y enseño principios de la palabra de Dios. No paso mucho tiempo contando historias. No paso mucho tiempo simplemente tratando de motivarlo en un área emocional. Solo quiero enseñarle los principios de la palabra de Dios para que pueda vivirlos. Ahora podemos hacer eso. Podríamos hacer eso. Podríamos tener pláticas motivacionales santificadas y podrá venir aquí y sacar algunas de mis anécdotas antiguas pero buenas, y podrá contarle todas las bromas que conozco, y podremos reírnos todo el tiempo, y podremos traumatizarnos emocionalmente, y podría contarle alguna anécdota que lo lleva a llorar, y simplemente podremos tener un gran tiempo emotivo. Y sabe una cosa, usted estaría muy sentimental y después, 15 minutos después, usted olvidaría todo lo que oyó. No habrá ningún principio ahí. ¿Sabe una cosa? Los pastores y maestros debilitan la palabra de Dios cuando llegan a la congregación y los exhortan acerca del deber y nunca les enseñan doctrina porque han quitado el motivo. Han quitado el principio. Puedo ilustrarlo de esta manera. Vamos a suponer esto. Ustedes todos manejan a 80 kilómetros por hora. Vamos a decir que supongamos eso. ¿Por qué manejan 80 kilómetros por hora? Usted no dice, bueno, ¿sabes una cosa? Solo estaba orando acerca de esto un día y me pareció estar bien simplemente manejar 80 kilómetros por hora y simplemente decidí hacer eso. No, la razón por la que usted maneja 80 kilómetros por hora es porque hay una doctrina y esa doctrina dice que usted va a manejar 80 kilómetros por hora. Su deber depende de esa doctrina. Alrededor del 1 de abril, usted no le dice a su esposa, mi amor, vamos a mandarle un cheque grande este año al gobierno. Han hecho tanto por nosotros, los parques hermosos que disfrutamos, las autopistas que tomamos para irnos de vacaciones, los programas maravillosos que tienen para proveer para los necesitados. Este gobierno es tan maravilloso. Simplemente varios miles de dólares. De hecho, vamos a tomar prestado para hacerlo, mi amor. ¿Por qué? Simplemente creo que hay algo en mí que quiere hacer esto. No. La razón por la que usted manda eso ahí es porque hay una doctrina que dice que usted lo va a enviar. Esa es una de las reglas. Y así es en la vida cristiana. Usted no hace cosas arbitrariamente. Y a menos de que la gente conozca la razón, usted va a tener dificultad en hacer un compromiso con el deber. ¿Lo entiende? Y entonces usted se puede convertir en una especie de porrista cristiano. Y usted hace que todo el mundo esté ahí y todos están comprometidos con hacer cosas, pero no tienen la menor idea del por qué, a menos de que usted les enseñe doctrina. Y sabe una cosa, inclusive cuando estamos en la radio, tenemos nuestro programa de radio ahora y el Señor realmente está bendiciendo, es realmente emocionante. Recibimos gran correo, la gente está viniendo a Cristo, realmente es maravilloso. Recibí una carta de un hombre el otro día, estaba muy enojado con que yo enseñara doctrina. Hombre,
Él realmente estaba enojado. 2 páginas a un espacio destrozándome, y él estaba enojado por mi doctrina. Simplemente está repitiendo mucha doctrina, mucha teología mala, y siguió, y hombre, realmente desde el principio hasta el final me destrozó, y él era un ministro, pero él siguió, y al final de su carta, su última línea fue: por favor, disculpa los errores al escribir. Por lo menos no me van a pedir cuentas por estos en ese día. Y después firmó su nombre. Bueno, el Señor usó eso. Y estoy agradecido porque el Señor permitió que eso viniera, porque el Señor me recordó que daré cuentas. Santiago 3:1 dice: dejen de ser tantos de ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación. ¿Y sabe por qué rendiré cuentas? El Señor solo me va a preguntar una cosa: ¿entregaste a mi pueblo mi verdad? ¿No es verdad? Eso es todo. Y quiero cumplir mi ministerio a plenitud, y cumplir mi ministerio a plenitud significa que debo enseñarle los principios de la palabra de Dios. Ahora, primero tengo que hacer que usted esté aquí para escuchar, y después tengo que convencerlo de que debe operar en base a esas cosas. Ese es el llamado de Dios para mí. No estoy interesado en que usted se conforme de manera legalista. No estoy interesado en que usted se conforme emocionalmente. No estoy interesado en intimidarlo a hacer eso. Creo que mi responsabilidad consiste en darle la verdad de la palabra de Dios y permitir que usted tenga la responsabilidad de obedecerla o no obedecerla. Y creo que si tan solo llegamos al púlpito y simplemente tratamos de imponerle a la gente emocionalismo, simplemente les decimos que hagan cosas todo el tiempo sin darles una razón teológica por hacer eso, los dejamos vacíos y no entendemos el punto. La doctrina es la clave para la vida cristiana. La gente dice: bueno, simplemente queremos amar a todo el mundo y no queremos hacer que la doctrina sea algo serio. Esa es la afirmación más torpe. ¿Sabe una cosa? De hecho, ahí en la calle, allá abajo, allí en Roscoe Boulevard, ahí por Haskell, hay una pequeña iglesia verde que no tiene letrero. Es la Iglesia de Los Ángeles. La llaman así porque años atrás Watchman Nee escribió que, según el Nuevo Testamento, toda ciudad debía tener una iglesia, y entonces eso todavía debía ser verdad. Un hombre llamado Witness Lee recogió esto y comenzó un movimiento a partir de eso, y dicen que debe haber solo una iglesia en cada ciudad: Iglesia de Los Ángeles, Iglesia de San Francisco, Iglesia de Pittsburgh. Usted sabe ese enfoque. Y claro, debido a que tienen varias ramas, todas se llaman a sí mismas la Iglesia de Los Ángeles, aunque esté en Sepúlveda. No sé cómo funciona eso con su teología, pero eso es. Pero bueno, es llamada la Iglesia de Los Ángeles. Bueno, el libro que produjo este movimiento, está escrito por un hombre llamado Witness Lee, y el título del libro es Cristo versus Doctrina. Ese es el título del libro. Leí el libro, y en él dice: Cristo está en contra de toda doctrina. No creen en la doctrina. Y eso, claro, es una de sus doctrinas carnales. La palabra doctrina simplemente significa principios. Uno de sus principios no es creer en principios. Usted no puede decir, y después todo el mundo en la actualidad que en cierta manera se acerca al liberalismo y dice: tenemos que olvidarnos de la teología y simplemente hacerlo a un lado, y simplemente tenemos que amar a todo el mundo y no hablemos de la teología. Simplemente vamos a unirnos en base al amor. Es un pensamiento maravilloso, pero simplemente no es bíblico. Permítame mostrarle algunos versículos. Efesios 4:23, usted sabe, he estado leyendo mucho en esa área en los últimos años acerca de renovación de la iglesia. Y hay muchos libros que están saliendo acerca de renovación de la iglesia. Algunos de ellos son buenos y útiles y los he valorado mucho. Pero en toda la plática de renovación de la iglesia es algo interesante, porque hay muchas sugerencias de cómo hacer que la iglesia se renueve. Tenemos que renovar a la iglesia. Renovación, en cierta manera, es la nueva palabra, como puede ver. Y hay sugerencias. La manera de renovar a la iglesia es cambiar la estructura. Tenemos que ir en contra de esto. Tenemos que deshacernos de los patrones antiguos. Desháganse de esto, de aquello. Tenemos que tener grupos pequeños. Tenemos que tener grupos pequeños de interacción y compartir. Tenemos que orientarlo de esta manera y tenemos que hacerlo de aquella manera. Tenemos que reacomodar los muebles y hacer que la gente se vea el uno al otro y que la gente comparta sus problemas el uno con el otro. Y tenemos que tener métodos y maneras y soluciones. Y muchas de esas cosas son algo exteriores y superficiales. Algo de esto es más profundo y significativo, pero todas son sugerencias de una nueva metodología para renovación. ¿Hay nuevos métodos para esto? ¿Nuevas maneras de hacerlo? Bueno, ¿sabe una cosa? Usted puede tener eso hasta que está morado en la cara. Usted puede reorganizar la iglesia cada 6 meses por el resto de su vida y nunca conocer lo que es renovación. Usted puede cambiar el orden de los muebles como quiera. Usted conoce el primer principio de educación cristiana. Mueva las sillas. Usted puede hacer tanto como usted quiera. Usted puede reorganizar y reestructurar y reiniciar y cambiar el formato y los métodos y los planes y los programas hasta que usted muera y nunca va a tener renovación. Porque Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué?
vuestra mente. Si la iglesia realmente quiere renovación, encontrará renovación cuando imparta al pueblo de Dios la verdad de Dios para que sus mentes puedan conocerla. Esa es la base de la renovación. Y después, francamente, importa poco cómo es que usted acomoda los muebles o qué método usa usted, porque usted tiene a muchas personas renovadas y la gente renovada va a llevar a cabo la obra del Señor sin importar el marco estructural. Pero observe, la mente lo que es la fuente de la renovación. La renovación que viene a la iglesia viene en la mente, el proceso de pensamiento. Esta es la razón por la que en Efesios 1:17 el apóstol dijo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ilumine los ojos de vuestro entendimiento. En otras palabras, Dios sabe que la médula del asunto es que conozca su verdad en su mente. Debemos conocer doctrina, amados, antes de que jamás podamos conocer el deber. Filipenses de nuevo, capítulo 1, versículo 9. Solo quiero presentar este punto de manera sólida esta mañana. Y aquí hay un versículo que oigo mucho, pero muchas veces la gente no cita el versículo entero. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más. Y se detienen ahí. Dicen, oh sí, debemos amar más y más. Y debemos olvidarnos de todas estas cosas acerca de la doctrina. Pero usted no leyó el versículo. Dice, oro porque vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento a fin de que aprobéis lo mejor. ¿Se da cuenta? Usted tiene que discernir. Usted tiene que emitir juicios. Usted tiene que conocer doctrina y teología. De lo contrario, su amor es menos que el amor de Dios, el cual discierne, conoce, hace juicios. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, él dice, a fin de que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Esa es la meta. ¿Cómo? Aumentando el conocimiento de Dios. Esa es la mejor expresión de la preposición. Por el conocimiento de Dios. Conforme usted conoce a Dios, usted va a andar como es digno. Conforme usted conoce a Dios, usted va a ser fructífero en toda buena obra. Colosenses 3:10. Vestíos del nuevo hombre, que se renueven conocimientos según la imagen del que lo creó. Conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer su palabra. Ese es el punto. Pero dice al final de su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocimiento. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted debe tener hambre por ella. Y usted debe buscarla. Y buscarla como el tesoro. Como los hombres descienden a las profundidades de la tierra a buscar oro y plata. Pablo quería que la gente fuera perfecta, madura, completa. Colosenses 1:27, él dice, a quien predicamos Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a fin de presentar a todo hombre perfecto. Queremos santos maduros, dice usted. Eso es fabuloso. Pablo, capítulo 4, versículo 12, Epafras está orando porque todo el mundo sea perfecto y completo en toda la voluntad de Dios. Querían a personas maduras, perfectas y completas. Y claro, la respuesta vino en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted no puede hacer las buenas obras sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces, amados, enseñamos a ustedes los principios. Creo que una de las razones por las que el cristianismo estuvo en tantos problemas, en cierta manera está saliendo de eso ahora. Y le doy gracias a Dios por el avivamiento en estudio que se está llevando a cabo. Pero hace unos cuantos años atrás, la razón por la que el cristianismo estaba en problemas tan terribles fue porque era tan ignorante. Walter Martin me contó una vez que la maravilla promedio de 90 días de los testigos de Jehová podía destrozar a un egresado de seminario en 30 minutos porque él no conocía su teología. He hablado con alumnos de seminario que acaban de salir de seminarios por todo nuestro país. Hablé con uno hace 2 semanas atrás en Chicago que me dijo que acababa de graduarse del seminario y pensó que lo que necesitaba ahora era recibir algo de contenido para su ministerio. Esa es una cita. Debemos conocer la palabra de Dios. Pero la iglesia durante años no lo ha abordado de esa manera. Nos hemos enredado en las necedades de las relaciones y hemos perdido de vista lo importante. Estamos tan ocupados por relacionarnos unos con otros que ni siquiera hablamos de cuál es el cimiento de una relación. Usted no puede vivir lo que usted no conoce, ¿verdad? Usted no puede jugar el juego si usted no conoce las reglas. Usted no puede vivir dentro del marco de la iglesia del Señor Jesucristo y andar digno de Él
a menos de que conozca los estándares. Debemos conocer la palabra de Dios. Pablo, que Dios bendiga su corazón, él conocía tanto y sin embargo el gran clamor de su corazón fue, oh, a fin de conocerle. ¿Se acuerda de eso? Filipenses 3. Y el gran clamor de Santiago fue, recibid la palabra implantada. Santiago 1:21. Y Pedro, como niños recién nacidos, desead la leche no adulterada de la palabra a fin de que crezcáis por ella. Y entonces el estándar de Dios es la base de la conducta. Ahora escuche, regrese a Efesios 4 y cerraré. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amados, Dios está llamando por su Espíritu a que usted ande como es digno. ¿Entendió eso? Andar de manera digna. Ahora permítame decirle algo al cerrar. ¿Sabe usted lo que sucede cuando usted anda como es digno? Vea Hebreos capítulo 11. ¿Se acuerda usted de los grandes héroes de la fe en Hebreos 11? Tan maravilloso, tan maravilloso. Primero está Abel, en el versículo 4, quien ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y después estuvo Enoc, quien anduvo de una manera tan digna que un día caminó con Dios y Dios disfrutó tanto estar con él y su relación fue tan dulce que él simplemente siguió caminando y los dos terminaron caminando juntos hasta llegar a la gloria. Y él ni siquiera murió. Y después estuvo Noé, y Noé caminó con Dios durante 120 años, mientras que él construyó ese barco. Y después estuvo Abraham y Sara, y caminaron con Dios, y caminaron un andar digno, un andar de fe. Después estuvo Isaac, y después estuvo Jacob, y después estuvo José, y después estuvo Moisés. En contra de la oposición y en contra del sistema, caminaron con Dios, y anduvieron de una manera digna, vivieron al nivel de lo que conocieron. Después estuvo Rahab la ramera, en el versículo 31. Y después hubieron muchos más, observa el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿No le gustaría a usted ser parte de ese grupo? Es un gran grupo con que alinearse. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¡Qué grupo! ¡Qué grupo! Pero observe la siguiente línea, versículo 38, de los cuales el mundo no era, ¿qué? Digno. Escuche, usted ande según el andar digno, y el mundo ni siquiera será digno de usted. Bueno, oremos juntos. Padre, venimos con un gran sentido de convicción en nuestros corazones a ti, porque sabemos que un llamado tan elevado demanda un andar tan digno. Queremos vivir, caminar diariamente en un estilo de vida, conducta de acuerdo con tus estándares. Hemos escogido pertenecer a tu sociedad, ser parte de tu familia. Queremos ser un honor. Queremos adornar la doctrina de Dios. Queremos callar la ignorancia de hombres insensatos. Queremos silenciar, callar a los críticos. Queremos vivir para tu alabanza. Queremos vivir para tu gloria. Queremos conformarnos a tus estándares a partir del amor, motivados por amor. Ayúdanos a andar como es digno y al caminar así trascender este mundo y estar entre aquellos de quienes el mundo ni siquiera fue digno. Eso fue verdad en tu caso, Señor, más que de cualquier otra persona, y queremos ser como tú. Gracias, Padre, por el hecho de que podemos andar como es digno, conforme somos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, conforme Cristo se establece estando en casa en nosotros, derramando en nosotros su amor incomprensible, conforme somos llenos de la plenitud de Dios y nos volvemos mucho más allá, por encima de lo que podemos pedir o entender. Y Padre, sabemos que de esta manera podemos andar como es digno. Y que sea entonces que nos comprometemos con eso y que estudiemos para conocer la verdad, para que podamos vivirla. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John,
así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org.